Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a las capacitaciones en la modalidad asincrónica que vamos a estar ofreciendo a partir de este momento desde AICE Salud. ¿Cuál es la finalidad de esto? Siempre garantizar y mejorar el cumplimiento de los estándares de habilitación, donde ustedes puedan estar viendo de manera permanente el material, que puedan volverlo a repetir, que no necesiten hacerlo en un horario específico, buscando agilizar el trabajo del equipo, siempre mejorando. Decidimos hacer esta capacitación de manera asincrónica. La primera, atención a víctimas de violencia sexual. Y primer tema, resolución 459 del 2012, el glosario básico sobre violencia sexual. No olviden que soy Luisa Valencia, la persona que va a estar llevándolos a todos los objetivos educativos y de conocimiento y de competencia en víctimas de violencia. Espero que les guste esta nueva edición. No olviden que pueden escribirnos a través de nuestros foros en la página web www.aicesalud.com y iniciamos entonces víctimas de violencia. No olviden que Helpful School es una alternativa de educación no formal, práctica, segura, sencilla, analizada desde la implementación de las normas como requisitos legales y dentro del sistema de gestión. En este momento estamos cambiando para ti. ¿Cómo? Siendo un sistema alternativo de formación para el talento humano de tus servicios de salud que optimiza el desempeño, promueve el desarrollo ocupacional. Bienvenidos a esta experiencia de aprendizaje colectivo. A partir de ahora, 7x24, a tu ritmo y siempre buscando mejorar los procesos de habilitación. No olviden que la capacitación en atención a víctimas de violencia tiene como objetivo garantizar el entrenamiento en atención integral en salud a las víctimas de violencia sexual y está centrado a dar a conocer a los profesionales, a las auxiliares, al equipo técnico y administrativo de los servicios de salud en unas herramientas y mecanismos de acción que se han implementado desde el gobierno nacional y desde las normas para la prevención y la atención de la violencia sexual como un evento de salud pública y que requiere una atención conjunta y que requiere que personas como ustedes y nosotros sepamos cómo se hacen los protocolos para cada día garantizar la seguridad del paciente. La atención integral de víctimas de violencia busca que estandaricemos procesos, procedimientos que deban de ser aplicados a nivel nacional por los profesionales de salud y que todo el equipo lo deba de conocer. O sea que hoy vamos a aprender cómo se maneja el protocolo de víctimas de violencia en mi consultorio y cuáles son las estrategias y mecanismos de comunicación a mi equipo de trabajo para garantizar que esos objetivos se cumplan. No olviden que todo el enfoque académico y documental de esta primera fase de nuestra capacitación de víctimas está basada en la resolución 459 del 2012, que establece cuáles son los requisitos, los parámetros y los estándares a tener en cuenta en materia de violencia sexual, en específico para el sector de la salud. Primero, tener en cuenta que el gran tipo penal o el delito general que se maneja para iniciar con las violencias es la violencia sexual, y esa violencia sexual es todo acto sexual, tentativa de consumar ese acto sexual, los comentarios, las insinuaciones sexuales no deseadas, las acciones para comercializar o utilizar de cualquier modo la sexualidad de una persona. Entonces miren que la violencia sexual es el término general de la violencia como un delito que se debe de sancionar, que se debe de evitar y que se debe de trabajar en la sociedad para prevenir que ocurra. Y existen dentro de la modalidad de la violencia unas formas o modalidades en que se presenta esta violencia, que encontramos la violación, el asalto sexual, el abuso sexual, la explotación sexual, la trata de personas con fines de explotación sexual, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, el acoso sexual, la violencia sexual en el contexto del conflicto armado. Ahora, en el desarrollo de esta primera fase, es nuestro primer tema de esta capacitación de víctimas de violencia, vamos a desarrollar todos y cada uno de estas formas y modalidades en que se presenta la violencia sexual. Y yo como profesional de la salud, ¿por qué lo debo de saber? Porque yo debo de conocer las principales condicionantes normativas, los principales delitos que se encadenan dentro de la violencia sexual, para de esa misma manera cuando me cuenten la historia, cuando tenga que orientar a un paciente, cuando tenga que conocer qué manejo le voy a dar, tenga un amplio conocimiento sobre el tipo de delito y la violencia sexual, y eso me lleve a tomar mejores decisiones y garantizarle la seguridad a mis pacientes.
Ahora, en cuanto a la segunda o a la modalidad, una de las modalidades en que se presenta la violencia sexual, encontramos la violación o el asalto sexual. Ese es cualquier acto de naturaleza sexual no deseado, como besos, caricias, el sexo oral, el sexo anal, la penetración, que es impuesto a una persona. Y en la legislación colombiana la violencia es como una característica primordial de los delitos contenidos en la violencia dentro del Código Penal, y se habla que se entiende por violencia ese constreñimiento, esa fuerza, esa presión física, esa expresión física o psíquica o intimidación que se le ejerce a una persona, que busca que ésta desaparezca o reduzca sus posibilidades, y ante esa situación se vea enfrentada a tener que decirle sí a su agresor. Esa es la condición de la violencia. Y el asalto sexual es cuando ya ese victimario toma por asalto a la persona, espera que sea oscuro, que sea cuando pasa por el parque, que no hay nadie, que no está el amigo, o sabe cuando la persona está sola en casa, que está más indefensa, que está en menos condiciones de responder, y aparece de manera sorpresiva garantizando un asalto sexual. Esas son formas o modalidades. ¿Qué es una forma o modalidad en el marco del derecho? Dentro de un delito penal es las formas como se va presentando el delito, y lo que busca la justicia con eso es poder proceder luego a tasar los daños, a poder tasar una pena justa cuando yo he ejercido, por ejemplo, dentro del gran delito de la violencia sexual, violación, asalto, explotación, y ahorita vamos a ver el restante. Tercera modalidad dentro de las violencias sexuales se llama el abuso sexual. Y el delito sexual abusivo tiene que ver con el aprovechamiento. Entonces miren que aquí ya ese victimario garantiza o se verifica sus condiciones de superioridad, se aprovecha de ellas, monta toda una artimaña alrededor de esto para buscar que haya una situación ventajosa a favor de él y en contra de la víctima, y así que la misma pueda acceder de manera más fácil a los deseos de ese victimario. Estas circunstancias siempre van a buscar que el agresor tenga una condición ventajosa y una condición vulnerable preexistente de la víctima. Se da mucho en los procesos o en las modalidades de superioridad del padre frente al del sacerdote frente al feligrés, del profesor frente al alumno, del docente frente al estudiante. Entonces, miren, siempre va a haber una garantía de superioridad dentro del proceso de abuso sexual. Por eso hay que tener en cuenta que la característica o la forma de violencia de esta es el aprovechamiento, es la condición de ventaja que tiene el agresor y cómo la manipula y la maneja para su favor, y así poner en condición de vulnerabilidad a la víctima. ¿Qué otra modalidad encontramos? Encontramos la explotación sexual. Y en la explotación sexual son todos esos anteriores ingredientes, hay violencia, generalmente hay asalto, hay muchas condicionantes que están dentro de las violencias, pero adicional a esto hay un provecho económico. En la explotación sexual yo gano desde el punto de vista de dinero u otro tipo de situación tengo de ganancia por garantizar, por mostrar ese material, por el aprovechamiento que tengo de esta víctima. Dentro de las violencias sexuales, el medio utilizado por ese agresor hacia la víctima es cosificarla, simplemente es una mercancía, es un material que se compra, se vende y se convierte así con la finalidad de soportar generalmente un gran negocio que haya alrededor de este ejercicio, digamos, de características sexual. Es otra forma o modalidad de las violencias sexuales, y lo que busca es empezar a que los jueces sepan cómo tasar las penas a medida de que se van conociendo cada uno de los casos y cómo se presentan y las formas como se presentan. Como otra modalidad encontramos la trata de personas con fines de explotación sexual. Y en la trata de personas ya hay una condición muy específica, o sea, ya hay unas características muy específicas dentro del delito. En el primero hay una captación. Hay un agresor o una persona que capta víctimas, generalmente con unas condiciones específicas, jóvenes entre tales y tales edades, con una condición económica baja, con dificultades económicas, que sean fáciles de atraer. Y en este caso la víctima es captada o a través de un anuncio un aviso clasificado, de un anuncio en el periódico, de una amiga que tienen en común, o simplemente de una persona extraña que ve a otra chica, la llama, le dice, le ofrece un trabajo, y ella, por unas condiciones que muchas veces puede ser una situación económica complicada, se tiene que ver en la necesidad de aceptar, sin saber que detrás de eso hay una condición de ¿qué?
de trasladarla a otro lugar, quitarle sus papeles, quitarle cualquier tipo de condición para que tome decisiones y finalmente acogerla para explotarla sexualmente. Ese es el delito de la trata de personas con fines de explotación sexual. Y hablan de que es una manifestación contemporánea de la esclavitud y que va en detrimento de la dignidad humana y la condición en la que se ponen a esas víctimas es condición de explotación, de violencia, de asalto, de cosificación. Miren que se unen todas estas cosas que venimos hablando solo en un delito y que va en contra o en detrimento de los derechos de una persona. ¿Qué otra modalidad encontramos? La explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Y en este delito o esta forma o modalidad dentro de las violencias sexuales encontramos de que es la situación, la explotación o el abuso que se ejerce frente a los menores de 18 años y en el que la víctima es un menor y el victimario es un tercero que le ofrece o dádivas o algo económico o un apoyo a su familia o una garantía de estudio o una buena nota. Siempre hay una búsqueda de que haya una retribución por parte del adulto agresor frente a ese menor o ese adolescente. Ese menor víctima es obviamente tratado como una mercancía, como una cosa que yo simplemente compro, le gasto, le llevo, lo traigo, lo monto a un carro, ofrezco o ejerzo derechos sexuales sobre él y luego simplemente es dejado en el lugar en donde fue encontrado por parte de un adulto. Esto es un delito grave en el sentido de que primero va en contra de los menores, que ustedes saben que en materia legal todo lo que tenga que ver con menores es sumamente delicado por la condición del menor, de su indefensión, de su inocencia, de la garantía que tenemos los ciudadanos de que los menores que son el futuro del mundo y el futuro de Colombia sean una garantía de beneficiarlos y ayudarlos en sus derechos. Pues entonces la explotación sexual en niños, niñas y adolescentes tiene todas las condiciones de agravio, de situaciones anómalas en contra de la ley por la condición y la gravedad que implica esta situación. Algunas formas en las que se manifiesta esta violencia o esta explotación, no olviden que existen muchas formas en cómo se presentan estas violencias en los menores. Encontramos, por ejemplo, la pornografía. Y así ustedes no lo crean, hay muchas familias, hay muchos menores que en este momento están siendo expuestos de pornografía por parte de sus mismos familiares, papás, mamás, familiares que creen que el menor tiene que desde los 12 años ver pornografía para que se vuelva hombre o simplemente porque lo ve en medio de una situación en donde el teléfono o algún familiar lo tuvo expuesto hasta a este material. Entonces no olviden que es un delito de explotación sexual cuando yo expongo a un menor de 18 años a material de carácter pornográfico. Lo mismo la utilización de niños, niñas y adolescentes en la prostitución, el matrimonio servil, que si ustedes no lo crean en este momento sigue vigente en comunidades indígenas, en organizaciones en donde aún creen que estos son tradiciones y no han podido existir ni siquiera normas que regulen esta condición. También encontramos la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes por parte de los actores armados. No olviden que esto es todo el tema del conflicto. Y por último, la explotación sexual asociada al contexto del turismo. O sea, cuando se ofrecen dentro de los paquetes de turismos a personas internas o de afuera algún tipo de beneficio sexual en donde hayan involucrados menores de edad. ¿Qué otras modalidades u formas de violencia sexual se han descrito en el contexto del conflicto armado? No olviden que Colombia es un país que viene de tener un conflicto armado crudo en donde la violencia sexual fue una de las características y fue la forma como los diferentes grupos armados generaron terror y buscaron regular la vida de las personas en las diferentes poblaciones. Entonces, por esta razón, dentro de Colombia se han identificado como tipos de violencia sexual en el contexto del conflicto armado las siguientes. Primero, la regulación de la vida social. Entonces, los grupos armados tuvieron en un tiempo un poder tal que decidían con quién se casaba la persona, con quién se juntaban estos, a qué hora se acostaba el pueblo, a qué horas podía abrir el comercio, qué comercio podía abrir, quiénes estaban autorizados para pasar a X horas de la noche. Esto en conjunto de actos de violencia, de fuerza, de amenaza que buscaban generar zozobra en las comunidades, controlar la sexualidad, regular la vida afectiva de las personas y con ello generar todo un régimen de terror alrededor de la guerra.
También encontramos dentro de estas formas el aborto forzado, en donde a las chicas que veían que tenían mayores condiciones para el combate, para la guerra, que a los grupos armados no le convenía que estuvieran en embarazo, pues simplemente las forzaban a abortar cuando efectivamente quedaban embarazadas. Tercero, la esterilización forzada. Entonces esto es antes de que se diera el embarazo, lo que hacían era esterilizarlas forzadamente para así asegurar desde el principio que no fueran a tener niños y por tanto asegurar que tuvieran mayor, digamos, vigencia dentro de las filas de los grupos armados. Encontramos también los servicios domésticos forzados. ¿Y qué buscaban con los servicios domésticos? Buscaban a las 4, 5, 6, 7 mujeres, en muchas ocasiones les obligaban a sacar cosas de su propia finca, comida, legumbres, y tenían que llegar a los territorios en donde se encontraban los grupos armados, cocinar, dejarles todo listo y volver a bajar a sus fincas y nadie podía decir nada. Y casi que después eran costos que eran hechos por las mismas personas, porque si no se asesinaban a esas personas que dijeran que no. Esas fueron otras formas de regulación, de violencia dentro de la vida social en el marco del conflicto armado. No olviden que dentro del contexto de las violencias, todos los temas y las definiciones que hablamos con anterioridad corresponden a la resolución 459 que establece cuáles son las diferentes definiciones y grandes términos a tener en cuenta en materia del protocolo y la capacitación en víctimas de violencia para los profesionales de la salud. Nos vemos en el próximo tema, violencia sexual en el contexto del conflicto armado. Qué fácil es empujar la gente, pero qué difícil es guiarla. Somos AICE Salud, una experiencia en calidad.